Hablar de finanzas como tal es algo relativamente nuevo, ya que este término tiene un poco más de 100 años desde que se empezó a usar. Las finanzas se dividen en 5 etapas diferentes que se caracterizan por algunos contextos. La primera etapa va desde 1900 hasta 1929. El creador de las finanzas, el alemán nacionalizado en Estados Unidos, Irving Fisher, publica en 1930 el libro Teoría del Interés. Este servirá como base a John M. Keynes en su libro Teoría de la Ocupación, el Interés y el Dinero. En esta época el objetivo primordial de las finanzas era obtener fondos, hasta que se dio la caída de la bolsa en 1929, generando una crisis financiera. De ello viene la segunda etapa, que viene de 1929 hasta 1945. Esto produce una presión económica cargada de empresas en quiebra, desempleo y pobreza. En esta etapa el objetivo principal era preservar el interés de los acreedores, o sea, recuperar los fondos. Posteriormente viene la tercera etapa de 1945 a 1975. La Segunda Guerra Mundial juega un papel fundamental en esta etapa. Se generan 30 años de prosperidad económica mundial, crecimiento del 5%. Gracias a los desarrollos informáticos y electrónicos se mejora el transporte, el comercio y las comunicaciones. Aparecen las primeras grandes entidades financieras y bancarias como el Citibank. El objetivo en esta etapa es optimizar las inversiones haciendo uso de estadísticas y cálculos matemáticos. Es por ello que se considera esta etapa como la época de oro de las finanzas. Luego viene la cuarta etapa, desde 1975 a 1990. Termina el crecimiento económico mundial antes presentado debido a la crisis del petróleo en 1973. El objetivo de las finanzas es optimizar la relación riesgo-rentabilidad. Y luego viene la quinta y última etapa a partir de los años 1990 hasta la actualidad. Se dice que una nueva crisis económica mundial podría ponerle fin a esta etapa y ahora el objetivo es la creación del valor, con nuevos esquemas de inversión y apalancamiento financiero. El capital está conformado por los aportes de los accionistas, bien sean dinero o especie, que viene a ser el patrimonio, y también por las deudas que utilizan para financiarse, que son los pasivos. También existe la estructura óptima de capital, que es aquella que maximiza el valor de la empresa, es decir, hasta qué punto los recursos propios generan rendimientos y cuándo sería bueno endeudarse más para obtener aún mayores rendimientos. En cuanto a los factores que afectan la estructura de capital está el riesgo propio de los negocios, que es el factor que más influye en la decisión de cómo debe ser la estructura de capital. También está la imposición fiscal de cada país y la flexibilidad financiera, que hace referencia a la adaptación a los continuos cambios del entorno económico. En cuanto a los riesgos a que se ven enfrentados las empresas, encontramos el riesgo operativo, que consiste en la posibilidad de que ocurran pérdidas económicas por fallas como tal en la operación interna de la empresa o por situaciones externas ajenas a la empresa, como aumento en el precio de los insumos, disminución en las ventas, que en ambos casos provocará que se vean afectados los rendimientos futuros. También encontramos el riesgo financiero, que es el que se corre al adquirir una deuda. Para conocer el rendimiento sobre capital contable, el ROE, se utiliza la siguiente fórmula, donde el ROI es el rendimiento sobre la inversión de activos después de impuestos, I es el costo de la deuda después de impuestos, y la razón de E sobre E es la deuda de capital. En cuanto a los enfoques que existen de la estructura de capital, encontramos el tradicional, que trata sobre cómo las empresas pueden aumentar su valor total haciendo uso del endeudamiento y así puede reducir el costo de capital propio. El otro enfoque es el de la estructura de capital M&M por Modigliani y Merton, que según la lectura de finanzas corporativas de la Universidad de las Américas de Puebla dice: el valor de la empresa solo dependerá de la capacidad generadora de renta de sus activos, sin importar en absoluto de dónde han procedido los recursos financieros que los han financiado. Bueno, en cuanto al capital de trabajo, según la lectura de las finanzas corporativas de la Universidad de las Américas de Puebla, dice: es la diferencia que se presenta entre los activos y los pasivos corrientes de la empresa. Los activos corrientes son los que se pueden convertir en efectivo en menos de un año, y los pasivos corrientes son las deudas que se tienen que pagar también en menos de un año.
Cuando los activos de una empresa superan los pasivos, se dice que el capital de trabajo neto es positivo. La administración de este capital de trabajo es fundamental a la hora de controlar y predecir los flujos de caja y para poder cumplir con las obligaciones adquiridas. Lo mejor es que la empresa siempre tenga el mínimo de activos corrientes posibles, debido a que menor liquidez significa que es más rentable, porque no estará desperdiciando el capital de trabajo. En cuanto a los componentes de capital de trabajo, tenemos que el capital de trabajo es igual al activo circulante menos el pasivo circulante. Recordemos que el circulante es lo mismo que corriente. La correcta administración del efectivo hará que no haya excedentes inútiles ni que tampoco se generen costos por imprevistos por falta de efectivo. Todo depende de una buena planeación de los flujos de caja. En cuanto a la efectiva administración de las cuentas por cobrar, se tiene que depende de la política de cobro que fije la empresa, lo que permite tener control sobre los ingresos y además una cartera sana que le puede servir como garantía para operaciones de crédito o ofrecerla a compañías de factoraje, que son las que compran la cartera. En cuanto a la administración del inventario, consiste en tener las cantidades de acuerdo con las unidades y fechas de los pedidos ordenados. Para determinar la cantidad que minimiza los costos totales de inventarios está el modelo de la cantidad CEO. No hay que olvidar que también se deben mantener inventarios de seguridad en caso de que la demanda aumente o se presente alguna falla. Otro sistema que se implementa es el de justo a tiempo, que consiste en que las materias primas a usar estén sincronizadas con la orden de pedido y no haya costos de bodegaje o pérdidas por daños. Otras empresas lo que hacen es subcontratar ya los componentes fabricados también para hacer reducción de costos. En cuanto a la administración de las cuentas por pagar, son todas aquellas compras a crédito y que en muchas ocasiones los proveedores hacen descuentos por pronto pago y que por medio de la siguiente fórmula podemos conocer si es conveniente acogerse. En cuanto al ciclo operativo y de caja, nos permite administrar los componentes del capital de trabajo para determinar cuándo se obtendrá el efectivo, determinado a su vez por la conversión de inventarios, la conversión de cuentas por cobrar y el tiempo que le demos a las cuentas por pagar. Buenas, les voy a hablar sobre los métodos de evaluación de proyectos. Los métodos más utilizados para la evaluación de un proyecto son 3. El primero de estos es el valor presente neto. El valor presente neto es el que consiste en calcular el valor presente de los flujos de entrada y salida para un proyecto a una tasa de descuento que puede ser el costo de capital promedio ponderado de la empresa. Después, esta se compara con los flujos y la diferencia, si es igual o mayor a 0, se dice que es viable el proyecto. Otro método de evaluación de proyectos es el periodo de recuperación de la inversión a valor presente. En el periodo de recuperación de la inversión a valor presente también se calculan los flujos de entradas y salidas en efectivo y se traen a valor presente a una tasa de descuento igual al costo ponderado de capital de la empresa, donde se obtiene el plazo en que los flujos cubrirán la inversión también en valor presente. Y el último de los métodos es la tasa interna de rendimiento. Se calculan los flujos netos del proyecto para un año y se comparan con el valor presente de estas distintas tasas de descuento con el valor presente de las inversiones realizadas, hasta que llegue a igualar el valor presente de los ingresos con el de los egresos. La tasa que se encontró igual es la que se conoce como tasa interna de rendimiento, que si es superior al costo de capital o al costo de oportunidad, se dice que el proyecto es viable. ¿Cuál es el riesgo de un proyecto? El riesgo de un proyecto es la probabilidad de que se generen pérdidas de capital o no cumpla con las expectativas de rentabilidad. Para evaluar el riesgo se pueden usar el método de análisis por simulación, que consiste en incluir variaciones al azar en las ventas que componen el cálculo de los flujos netos de efectivo del proyecto para obtener el valor presente neto del proyecto. Ahora les voy a hablar sobre el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el nivel de venta en donde la empresa no tiene utilidad, pero tampoco tiene pérdidas. El punto de equilibrio se calcula a través de la siguiente fórmula. Para obtener el punto de equilibrio en pesos utilizamos dos fórmulas. Una fórmula es gastos fijos sobre 1 menos gastos variables sobre venta. O también utilizamos la fórmula para calcular el punto de equilibrio en pesos
de gastos fijos sobre el porcentaje de contribución marginal. También podemos calcular el punto de equilibrio en unidades a vender, el cual se calcula de la siguiente fórmula: gastos fijos sobre precio de venta unitario menos gasto variable unitario. Gracias. Y de esta forma concluimos nuestro trabajo para el punto 1.4 de la guía 2 de la materia medición y control de procesos productivos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.